Muy buenos días, muchas gracias por darse un tiempo para conectarse a esta sesión de gastos médicos menores, en este caso del plan Innova de BMI. Bueno, ya habíamos hecho la diferencia en otros videos, igual, del tema de la diferencia que hay entre gastos médicos mayores y gastos médicos menores. ¿Sí? Básicamente es el tema del deducible que hay que pasar para que tener una cobertura por el servicio que estoy contratando. Aquí, al ser un poco más cotidiano el uso del servicio del plan, digámoslo así, ¿no? Del plan que yo tengo, puedo utilizarlo cotidianamente. Por ejemplo, si necesito una cita con un cardiólogo, con un ginecólogo, con un otorrino, con un neurólogo, lo que sea, cualquier especialidad, voy a poderlo hacer. Que no pasa lo mismo con el plan de gastos médicos mayores, porque yo, al tener un deducible más alto, mi enfermedad o mi tratamiento debe pasar mi deducible para que me cobren, para que me empiece a hacer uso hacer uso de gastos médicos mayores, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener, por ejemplo, yo lo que sí recomiendo es que cuando se tiene un plan un poco básico, no quiero decir que el plan Innova sea algo básico, la verdad es bastante completo, como ya lo vamos a ver adelante, tiene hasta $80,000 de cobertura. Pero, por ejemplo, si es que me sucediera algún accidente, por ejemplo, un trasplante de médula, aquí en Ecuador más o menos está entre 150 a $180,000. No me va a cubrir todo este plan, por ejemplo, me va a cubrir hasta $80,000, pero y el resto me va a tocar a mí financiarlo de alguna manera. Pero bueno, eso hacemos un tema de coordinación de beneficios, con el fin de que, por ejemplo, con un plan que yo lo use cotidianamente, me sirva para cubrir el deducible alto de mis gastos médicos mayores, y con eso pues ya tengo una cobertura en gastos médicos mayores que es hasta $500,000 en el caso de BMI. Sí, pero bueno, vamos a hablar un poco del plan Innova en especial, que pues, de hecho el video está enfocado en este servicio. Y bueno, es una modalidad abierta, como todos los planes de BMI. Básicamente todos tienen una modalidad abierta, que quiere decir que yo puedo usar la red de prestadores médicos que tiene BMI, ¿sí? La puedo revisar en la página, en los prestadores médicos, dependiendo de mi ciudad. O también, en el caso de que yo lo contrate en alguna ciudad y, por ejemplo, en mi ciudad no hay ningún prestador médico, ninguna clínica está dentro de la red médica de BMI, puedo hacer uso de ellos igual. Y el tema del pago, digamos, que haría, o de la cobertura que tendría que hacerme la aseguradora, lo haría mediante reembolso. Quiere decir que yo me hago mi tratamiento, saco mis facturas y procedo a hacer el proceso de reembolso, valga la redundancia, para yo cobrar el porcentaje que me va a cubrir mi aseguradora. Entonces, se puede hacer eso quiere decir una modalidad abierta. Puedo tener a libre elección el tema de las consultas o el tratamiento que me vaya a hacer, ¿no? Bueno, tiene límite por incapacidad, como les decía, me cubren hasta $80,000. El límite de copago es casi, muy pocas personas llegan al límite de copago, pero bueno, el límite de copago quiere decir que yo hasta $10,000 voy a copagar, o voy a hacer voy a cubrir yo por los servicios. ¿Sí? Ya vamos a ver la diferencia entre copago y deducible. ¿Sí? ¿Qué más? El deducible aquí es único. Esta es la diferencia de este plan, del plan Innova con el plan Sigma. Aquí hay un solo deducible, que es de $250 en el plan, en este plan Sigma, perdón, Innova. En el plan Sigma, tengo varios deducibles y según eso varía mi prima. Entonces aquí tengo un solo deducible, un solo valor de prima. La prima es lo que yo pago mensualmente por mi servicio, ¿sí? Ya sea mensual o anualmente. Eso es lo que yo voy a pagar, a cancelar, por tener el beneficio de mi seguro, ¿sí? Periodos de incapacidad 365 días. Periodo de acumulación de cuentas, quiere decir que yo tengo hasta 180 días para presentar mis facturas, hacer el tema del reembolso y la presentación de siniestros. Si es que a mí me sucediera algún accidente o alguna enfermedad, yo tengo que presentar mi siniestro hasta 90 días. Sí, normalmente, bueno, yo cada vez que se presenta alguna enfermedad, algún siniestro, algún accidente, se lo notifica de manera inmediata. ¿Sí? No creo que exista personas que dejen pasar los 90 días, pero bueno, en caso que se pase, ya no le va a cubrir la aseguradora ese accidente o esa enfermedad.
Igual en las facturas, si pasa los 180 días ya no le va a hacer el reembolso pasado los 180 días, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Igual nosotros les asesoramos de cómo tener el beneficio, cómo agendar las citas y todo eso. Una vez que ya se haga la afiliación, nosotros lo vamos asesorando, ¿okay? Bueno, vamos a pasar por el tema del copago y el deducible, ¿sí? Son dos valores diferentes y esto es lo que muchas personas se confunden en el tema del copago y el deducible, ¿sí? El copago es lo que yo voy a pagar por el servicio que me está dando la aseguradora, o sea, el valor que no me cubre la aseguradora, ¿sí? Y el deducible también es, por ejemplo, como el tema de los vehículos, cuando uno tiene una colisión o algo, yo tengo que pagar mi deducible para que la compañía me dé el servicio y me cubra el resto de la reparación del vehículo o lo que haya pasado en ese accidente o en esa colisión, para que me cubra. Entonces yo pago un deducible y ya me empieza a generar, digamos, el servicio como tal, ¿sí? Ese es el deducible y se paga una vez al año. Entonces, acá, por ejemplo, en el tema del copago, aquí, por ejemplo, en el atención ambulatoria, la aseguradora a mí me cubre hasta el 80% de mi tratamiento, en este caso, por ejemplo, de medicamentos, pongámoslo, ya, un poquito más sencillo. Me cubre hasta el 80% en el tema ambulatorio. Si es que mis medicamentos valieron $100, la aseguradora me va a cubrir el 80%, quiere decir $80, y a mí me toca hacer el copago del 20%, o sea, de la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia entre el copago y el deducible. El deducible lo voy a pagar una vez al año para que me empiece a correr el servicio, y $250 en el tema médico, la verdad, pues no es un valor tan elevado, porque normalmente aquí las consultas, bueno, en Quito, en especial Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, normalmente son altas las tarifas del prestador médico. Entonces, por ejemplo, en el metropolitano, en el hospital metropolitano varía desde $70, 60, $70 hasta 80, 90, $100. En ese rango están, dependiendo de la especialidad y el prestador médico. Pero entonces pasar este deducible realmente no es tan elevado, 250 no es mucho en el tema médico, y el copago va a ser casi la mayoría en un 80%, me cubre la aseguradora y yo voy a cubrir en un 20%. Límites y sublímites de cobertura, de topes máximos de cobertura, quiere decir que es lo que me va a cubrir. Por ejemplo, cuando sale monto total de la cobertura, quiere decir que me van a dar $80,000 para este servicio, ¿sí? Por ejemplo, en medicamentos tengo hasta $80,000 en tema de medicamentos, me cubre absolutamente todo el valor del plan. Periodos de carencia, quiere decir que es el tiempo que debe pasar el afiliado, el tiempo que debe estar asegurado para que me cubra ese diagnóstico o ese tratamiento o ese servicio, ¿sí? Por ejemplo, en el tema ambulatorio, para que yo tener el servicio ambulatorio, tienen que pasar 30 días. Pero, por ejemplo, en urgencias y emergencias médicas, en caso de accidente o cualquier cosa, yo tengo hasta 24 horas, por ejemplo, de carencias. Quiere decir que yo contrato el seguro, al día siguiente yo ya tengo la cobertura en el caso de alguna emergencia o urgencia. Obviamente esto aquí hay que dejar claro que es hasta la estabilización del paciente. Si después de esto yo requiero estar en hospitalización, eso ya no me va a cubrir porque yo todavía no estoy en mis periodos de carencia, no he cumplido mis periodos de carencia, apenas voy 24 horas, ¿sí? Pero por ejemplo, si es que me pasara algo después de los 90 días, que es de carencia hospitalaria, ya me va a cubrir al 80% todo, ¿sí? 80%, todo al 80%. Y aquí tenemos los sublímites, por ejemplo, en este caso son hasta $500, en el tema de ambulancia me dan hasta $100 en un 80%, ¿sí? Bueno, eso, aquí por ejemplo, en el tema hospitalario me dan hasta máximo 240 días al 80%, $200, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir leyendo en la tabla, así con la explicación que ya les di. Básicamente ya se van a guiar un poco más en el cómo leer la tabla que les vamos a pasar, la cotización, ¿sí? Entonces eso, exclusiones, eso también hay que tener en cuenta, prohibiciones de las exclusiones, también hay que leerlo con
detenimiento. En el periodo de personas con discapacidad o condiciones preexistentes también se cubre. ¿Sí? Las personas con discapacidad, por ejemplo, también tienen un periodo de carencia de 3 meses. Hasta eso se les cubre con 20 salarios básicos unificados, cuando ya se pase el tema del periodo de carencia. Y las preexistencias son hasta los 24 meses. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros dentro de la contratación del servicio, por ejemplo, si yo tengo diabetes y no la declaro, si yo no aviso a la aseguradora dentro de mi declaración de salud que yo tengo diabetes, no me van a cubrir, ¿sí? Y eso es digamos, una razón para la anulación del contrato. Entonces, a veces hay clientes que dicen, bueno, yo no lo voy a declarar y con eso pues no pasa nada, si yo no lo declaro pues no se van a dar cuenta. Y la verdad es que, bueno, las aseguradoras, absolutamente todas, tienen en el momento en que se contratan, tienen un acceso para el historial clínico del paciente. Y si yo ya me hice tratar, si yo ya me diagnostiqué esa diabetes y no la reporté, no me van a cubrir ese servicio a mí. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en el proceso que yo tengo el seguro, a mí me dio diabetes? O sea, yo tuve diabetes después de mis periodos de carencia y todo, o sea, ya pasé, ¿sí? Digamos, a los 3 meses me diagnosticaron diabetes. Ahí sí me va a cubrir porque no es una preexistencia, no es algo que yo ya tenía anterior a la contratación del seguro. Entonces, eso para que lo tengan en claro, ¿sí? Y es importante que nosotros declaremos toda la preexistencia porque no hay manera de que no se dé cuenta, porque no se dé cuenta la aseguradora, porque dentro de todas las aseguradoras hay auditores médicos que son los que verifican esta información. Entonces, es importante eso tener en cuenta. Otros tipos de cobertura, bueno, en trasplante de órganos, aquí están las coberturas, monto total de la cobertura, bueno, en fin, sí, no quiero hacerles un poquito más largo, vamos al tema de los valores. Aquí dentro de estos planes y dentro de todos los planes prácticamente de BMI están incluidos en la parte odontológica, que es muy importante también. Si todo lo que, no odontología básica, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, en este cuadro aquí tenemos en la especialidad cobertura odontológica, cobertura dental, con una carencia de 30 días, nos van a cubrir al 100% todo esto de prevención, operatorio, en el caso de caries simples, de caries compuestas, también me van a cubrir en un 70%, ¿sí? Aplicación de flúor en odontopediatra también en menores de 15 años, una sesión, unas resinas en temporales, bueno. Es importante tener esto porque también el tema de la profilaxis se lo recomienda hacer cada 3 o 4 meses. Cada 3 o 4 meses yo tengo que hacerme una profilaxis. La profilaxis es la limpieza dental, las limpiezas que hacen los odontólogos. Entonces eso es recomendable hacerlo cada 3 o 4 meses y eso también tengo cobertura. Bien, entonces en el tema de los valores, por ejemplo, yo para esta ocasión puse el valor... puse mis datos, yo soy una persona de 30 años y tengo un deducible de 250, que esto es para todos, con una mensualidad de 119,21, ¿sí? Esto es sin el descuento, voy a pagar este valor anual y este valor mensualmente. Pero si yo hago un diferido especial, yo lo difiero, pago todo el año, pero lo difiero para 12 meses sin intereses con mi tarjeta de crédito, eso es diferido especial, entonces aquí tengo un descuento, me van a cobrar $1,363, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo tener acceso al seguro, me van a salir unas cuotas aproximadas de esto. Si por ejemplo dividimos 1.363 para 12, me salen cuotas de 113,58, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, si es que yo difiero, lo que yo suelo decirles a los clientes es que usted tiene que tener en cuenta cuánto me cuesta a mí diario tener una seguridad en mi salud. ¿Cuánto me cuesta a mí diario? Entonces, por ejemplo, si yo divido este valor, que lo difiero con la tarjeta, diariamente yo para la protección de mi salud estoy gastando $3.73. ¿Sí? Que ustedes saben que un taxi prácticamente me sale eso. Entonces yo estoy aportando esto para la protección de mi salud, ¿sí? Entonces esto yo les puedo dar una información un poco más detallada ya una vez que se
soliciten afiliación y necesiten asesoría de cómo usar el servicio y todo eso, cómo presentar los reembolsos, cómo generar las órdenes de atención, yo tengo completa disponibilidad, me informan nada más, quedamos de acuerdo por mensajes y les damos una asesoría ya un poco más completa en el momento en que ya estén decididos a adquirir el servicio. Así que no les alargo más, me despido y muchas gracias por el tiempo prestado.